Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del municipio y el poder político. En esta ocasión voy a hacer referencia a un documento de el acervo de la Biblioteca Jurídica de la UNAM, o de la revista jurídica de la UNAM. No hay como tal un documento en Word, pero es un artículo perfectamente diseñado, también como si fuera un documento, y del cual vamos a hacer obviamente tarea. Y también voy a estar explicando algunas cuestiones en mi pizarra que voy a ocupar para tratar de ejemplificar básicamente cuál es el papel que en este momento pues desempeña el municipio dentro de los diferentes órdenes de gobierno. La verdad es que, por una parte, el municipio es la entidad gubernamental más próxima a la gente, pero también es la que mayor enfrenta problemas, ¿no? Es la que constantemente está desafiada por la propia población, por la exigencia de servicios que ésta le pide, así como también de la obligación constitucional de la cual deriva dicha obligación. Entonces, es una cuestión bastante compleja. El municipio no es fácil de manejar y mucho menos como lo veíamos en la clase anterior cuando hablamos acerca de municipios que superan el millón de habitantes, ¿no? La figura del municipio como tal se instauró como una especie de gobierno, pero de comunidades pequeñas. El problema actualmente en México es que la población no es pequeña, ¿no? Hay algunos municipios en, en el país que superan ese millón de habitantes. Y la clase pasada vamos acerca de ellos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Puebla, ¿no? La capital poblana tiene más de un millón de habitantes. Es una ciudad que ahora no solamente es el municipio, sino que se ha extendido tanto que alrededor de ella está también la zona conurbada con diferentes municipios. Aquí podemos tener, por ejemplo, a Mozoc, tenemos a Cuautlancingo, tenemos a Coronango, tenemos a Cholula, para que se den una idea de la gran complejidad que hoy es la ciudad de Puebla, ¿no? Aproximadamente, a pesar de que no nos comparamos con la gran Ciudad de México, pero solo en la ciudad viven alrededor de unos, tal vez, 2,5 millones de habitantes, tan solo en la ciudad. Y ya hablando de la zona conurbada, pongamos otro 1,5 millones, para que se den una idea de la gran magnitud y concentración de gente que ya vive en esta ciudad. Si nos vamos a Monterrey, ¿no? Que es la capital del estado de Nuevo León, también Monterrey comparte, de alguna forma, una comunidad bastante concentrada, y más la zona conurbada, que esto implicaría los municipios de San Pedro Garza García, Santa Catarina y, bueno, otros diversos municipios. Si nos vamos incluso a la Ciudad de México, pues bueno, la Ciudad de México sí enfrenta un problema, porque ellos en la zona concentrada son aproximadamente 10 millones de habitantes. Y alrededor, es decir, la zona conurbana son alrededor de 15 millones de habitantes, ¿no? Entonces estamos hablando de una orbe de 25 millones de habitantes. Y bueno, los municipios que están alrededor, está Nezahualcóyotl, está Valle de Chalco, está Naucalpan, y bueno, diferentes municipios ahí que de alguna manera también concentran a bastante gente, y eso es lo que ha pasado en la problemática jurídica, que la propia población y la realidad ha superado al esquema jurídico, porque por una parte tenemos esta regulación jurídica que permite la proximidad del gobierno a la gente, pero por otro lado, la misma población en su diario vivir ha superado las capacidades que originalmente se le dieron a esta figura municipal. Y bueno, es un problema que hoy en día se enfrenta, es un problema que desafía algunos sistemas, principalmente el tema de seguridad. Bueno, sí, principalmente el tema de seguridad. Y otro de los grandes problemas en estas ciudades, ¿no? Lo que es incluso, por ejemplo, si hablamos de Guadalajara en Jalisco, Monterrey en Nuevo León, Puebla en Puebla y, bueno, la capital de la Ciudad de México, el gran problema también son las cuestiones de movilidad. Tanta concentración existe de personas en un espacio geográfico relativamente pequeño que los problemas de movilidad son o se empiezan a agravar. Y he de manifestar algo aquí, ¿no? Es decir, por ejemplo, para que sea una idea, por ejemplo, la Ciudad de México tiene 12 líneas de metro, más
una más que se está proyectando y otra más que se está proyectando para la zona conurbada, que ya le pertenece al Estado de México, ¿no? En el caso de Monterrey, me parece que son 2 líneas, o actualmente hay 3, se acaba de inaugurar una tercera, y en el caso de Guadalajara me parece que también son 2 líneas. Entonces, pues bueno, en el caso de Puebla, aquí no tenemos metro, tenemos un sistema de Metrobús, que es básicamente una línea de camiones que pasan por un recorrido determinado, como tratando de imitar el servicio de metro, aunque pues obviamente no te ofrece la velocidad ni la capacidad de personas que sí te ofrece un metro. Y bueno, y así podremos hablar de las distintas ciudades, sin embargo, estas son las 4 con mayor concentración de personas. Ahora, algo muy importante, no quiere decir que estos estados son los que tengan mayor población, porque, por ejemplo, hablando de población, podríamos hablar del Estado de México, de Veracruz, ¿no? Que tienen más población que incluso el Estado de Puebla. Sin embargo, la concentración en una sola ciudad es lo que hace a Puebla, por ejemplo, tener esta problemática también como en las grandes ciudades como es Monterrey o como es Guadalajara o Ciudad de México, el problema de la movilidad. Entonces, tienes 2 problemas fuertes en la cuestión municipal para estas capitales, es decir, el tema de seguridad y por otro lado, el tema de la movilidad. Y es por eso que de alguna forma esto ha implicado y ha generado que el municipio se vuelva dentro del poder político una pieza clave para poder gobernar. Hoy en día no podemos comprender la funcionalidad incluso de las propias gobernaturas sin tener acuerdos o sostener reuniones con los gobiernos municipales, porque ellos son literalmente los que reciben las quejas, los que reciben incluso el reclamo y la petición de que sus localidades pues obviamente mejoren para bien y no como acostumbramos con anterioridad con muchas complicaciones. Entonces, en ese sentido, y esa es la problemática que vamos a estar enfrentando. Ahora, en base a esto, en base a lo que acabo de manifestar, sería muy importante que hiciéramos claro algunos enfoques principalmente, ¿no? Me voy a ir a la pizarra y entonces vamos a tener esta parte. Vamos a poner aquí municipio. El municipio pertenece al orden federalista, es decir, vamos a tener federación. Posteriormente vamos a tener a los estados. Nosotros nos encontramos aquí. Este es prácticamente el fin de la república. Y aquí vamos a encontrar municipio. Ya hemos visto la clase pasada que este va a tener elementos, ¿no? Como por ejemplo el tema de la población, el tema del territorio, etcétera. Vamos a poner elementos. Vamos a poner etcétera, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa? Este es en realidad la figura jurídica que va a tener a su cargo algo muy importante, la administración de servicios. Y por eso les decía que es lo más complejo, porque dentro de los servicios hay grandes fuertes, pero está, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de limpia o recolección de basura, el tema de panteones, limpia, pero vamos a dejarlo así, limpia, seguridad, vamos a tener el tema también del suministro de agua, y vamos a poner aquí, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo, ¿no? Es que el municipio tiene a cargo la dotación de servicios, pero también algo muy importante, también debe de tener la facultad, en este caso, de cobrar algunos impuestos municipales. Y he de decir algo, no son iguales los diferentes impuestos que se nos cobran dentro del orden federado. Hay algunos impuestos que se cobran de orden federal, como es el IVA y el ISR. Hay otros que incluso se cobran a nivel estatal, como puede ser la cuestión del control vehicular, ¿no? Este pago por tener un vehículo hacia el Estado. Y otro muy distinto, a lo mejor puede ser el tema del municipio. Yo ya hablando acerca de la recolección de agua o el pago, digo, de recolección de basura o el pago del tema del agua. Entonces,
El municipio es básicamente lo que va a enfrentar. Esta figura jurídica es la primera que va a afrontar problemas en un esquema federal y republicano dentro del país. Y que de alguna forma, pues esto genera que existe una conectividad muy fuerte entre la población y el municipio. Ahora, esa es la figura y el esquema más complejo que vamos a estar revisando. Ahora, después de esto, pues obviamente me voy a remitir a el tema de la revista que les decía, que lleva como título El municipio como poder político. De hecho, muchos de ustedes seguramente lo estarán visualizando y tiene que ver con lo siguiente. Por ejemplo, en el génesis y evolución de las facultades del municipio en materia de hacienda, esto es algo muy importante y como les decía hace un momento, el municipio también debe de tener la capacidad de cobrar impuestos municipales, ¿no? Obviamente no sobre todo, porque obviamente hay cosas que le competen al Estado, hay cosas que le competen a la Federación, pero por ejemplo el servicio de limpia es como acá algo muy sencillo que sí tiene que llevar a cabo la base municipal y vamos a ver qué es lo que estipula. Fíjense, en el mensaje del presidente Carranza al constituyente se lee que el municipio independiente no solo dará libertad política a la vida, lo voy a hacer un poquito más grande porque casi no se percibe. Listo. A la vida municipal, sino que también dará independencia económica, supuesto que tendrá fondos y recursos propios para la atención de todas las necesidades, sustrayéndolo así de la voracidad insaciable que de ordinario han demostrado los gobernadores. Para el texto del artículo 115, que es el proyecto de constitución enviado al constituyente, no hay materia ninguna, no se contenía ninguna alusión explícita al régimen hacendario municipal. El proyecto de la adición al artículo 115 constitucional, sugerida por la segunda Comisión Jurídica del Congreso Constituyente. En el dictamen de dicho artículo, obra que los diputados Machorro Narváez, Jara, Medina y Méndez propuso una fracción segunda que se establecía. Los municipios administrarán libremente su hacienda, recaudarán todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos del Estado en la proporción y término que señale la legislatura local. Los ejecutivos podrán nombrar inspectores que para el efecto de percibir la parte que corresponde al Estado y para vigilar la contabilidad de cada municipio, los conflictos hacendarios entre el municipio y los poderes del Estado se resolverá en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, que eso es algo muy importante. Uno de los fines que tuvo la redacción del 115 en la Constitución es darle autonomía a los propios gobiernos. ¿Y tú cómo les das autonomía? Que sea capaz de autorregularse. ¿Y cómo se regula? Porque no solamente vamos a hablar acerca de que ellos son los que van a decidir si hay a lo mejor programas de bacheo o si hay programas de iluminación, no, sino también es de dónde vas a obtener esos recursos. Si bien es cierto que del Estado derivan algunas prerrogativas, ¿no? Como se le conoce, es dinero en efectivo hacia los municipios, también es cierto que los propios municipios tienen la capacidad de poder enajenar ciertos impuestos. Ahora, sobre esta situación también habría que recordar, no todos los mismos municipios poseen la misma capacidad económica, no todos, porque obviamente hay algunos que no recaudan o no alcanzan a recaudar lo suficiente para poder dotar incluso a veces de un servicio. Y esto se ha criticado mucho, porque de alguna forma, si bien es cierto que reciben apoyo de la federación, así como apoyo de los estados, esta capacidad captadora de impuestos que tienen los propios municipios a veces es demasiado precaria, que no les permite, bajo ningún tipo de circunstancia, vuelvo a repetir, que ellos pues puedan obtener recursos lo suficientemente satisfactorios, ¿no? O buenos para poder dar de un servicio extra a la propia ciudadanía, aun y a pesar de que la Constitución los obliga a dar ese tipo de servicio. Ahí el problema es cómo pagas, cómo financias el dotamiento de servicios si no alcanzas a tener esa liquidez. Y es algo de las cosas que se ha criticado demasiado. Entre si en realidad hoy en día, ¿no? El municipio tiene la facultad de poder seguir autorregulándose y ser autónomo. La teoría nos dice que sí. Sin embargo, la práctica nos ha hecho dudar, sobre todo en estos dos temas, ¿no? En el tema hacendario, que si bien es cierto, tendrían la facultad de poder cobrar otro impuesto, esto tal vez implicaría un desgaste a la propia ciudadanía con toda la carga tributaria que ya se tiene. Y por otro lado, es hacerle frente al tema de seguridad, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de seguridad, quiere decir que el propio municipio también tiene la capacidad de poder contratar a su propia policía y obviamente dar seguridad a los ciudadanos.
pero el salario depende de cada municipio. Por ejemplo, a lo mejor en la ciudad de Puebla tenemos alrededor de 1,000 policías municipales, es un ejemplo. Pero si me voy a un municipio, por ejemplo, no sé, a Catlán de Osorio, o me voy a Huauchinango, a lo mejor no hay esos 100, no hay esos 1,000 policías, a lo mejor hay 50, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues esos 50, cuando va a un enfrentamiento hoy en día con los conflictos en materia de narcotráfico, pues no alcanzan a dar el suficiente rendimiento dentro de estos conflictos, o incluso porque no solamente es tener el tema del policía, también es dotarlo de armamento y de equipo para que pueda combatir a la delincuencia, cosa que en muchas ocasiones pues resulta bastante difícil. En ese sentido, pues ustedes se podrán dar cuenta que de alguna forma el actual o la actual figura del municipio, en algunos casos, sobre todo para aquellos municipios que no son cabeceras o bien que no son capitales, muchas veces se enfrentan ante problemas obviamente económicos para solventar el gasto de la obligación de servicios que les otorga la propia Constitución. Entonces, es un dilema ahí en realidad fuerte, ¿no? Que a pesar de que te permito cobrar, a pesar de que te doy autonomía, aún y a pesar de eso no logras tener lo suficiente para poder llevar a cabo una acción de esta naturaleza, y eso es lo verdaderamente complicado. Fíjense, defendiendo su posición, Jara manifestó que no se concebía la libertad política sin que individual y colectivamente se refería a personas, a pueblos y entidades en general. La libertad económica estuviera garantizada. Hasta ese momento no había un libre funcionamiento de la entidad en pequeño que constituía por tres poderes. El municipio se le había dejado a una libertad muy reducida porque había sido tributario de los estados y sus contribuciones habían sido establecidas por las entidades y sus presupuestos sancionados por ellos. Las autoridades municipales eran las más interesadas en fomentar el desarrollo de sus jurisdicciones, es decir, tener la capacidad de mandar y también de desarrollar y detonar las zonas económicas. Las más capacitadas para resolver acerca de la forma más eficaz al tratar sus problemas y por consiguiente estaban en mejores condiciones para distribuir sus dineros. Se habían despertado temores acerca de que si los municipios se les dejaba libremente el manejo de la hacienda, era posible que incurrieran en frecuentes errores de alguna trascendencia, en pocas palabras, en temas de corrupción. Por eso se dejaba a las legislaturas locales determinar la colaboración que correspondía a ese tipo de circunstancias para atender a lo meramente indispensable para el sostenimiento de los gobiernos de los estados, para los que fuera absolutamente imprescindible y para el sustento de esos gobiernos, que básicamente había temor de que existieran o que se sobrepasaran en sus facultades. Y obviamente esto generaba algunas otras complicaciones, ¿no? Cuando tú le permites a una entidad, en realidad, el poder autorregularse y autoadministrarse, también estás al temor, ¿no? De que esta entidad tenga, de alguna manera, la honestidad de manejar sus propios dineros, ¿no? Porque el hecho de que le generes la autonomía también implica que muchas cosas no le vas a poder auditar, ¿no? Y esto es algo muy importante. Cuando hablamos acerca de autonomía, no quiere decir que no vas a poder auditarlo porque es autónomo, no. Algunas cosas le vas a tener que dar cierta situación o cierto permiso, pero también en otras es muy importante, de alguna forma, el que se tenga esta capacidad de honestidad para que ellos también sepan que el robar dentro de sus propios municipios implicaría, o desfalcar dentro de sus propios municipios, implicaría, de alguna manera, el comprometer a la propia ciudadanía. Entonces, ahí es donde enfrentamos los verdaderos problemas, ¿no? Ahí es donde enfrentamos, de alguna manera, los conflictos que obviamente, de alguna forma vamos a tener dentro de los propios sistemas gubernamentales. Y en el caso del municipio, pues bueno, esa honestidad es suficiente para poder saber si el propio municipio puede seguir siendo autónomo y es más, seguir funcionando, o bien va a presentar algunos problemas en ese aspecto y en ese sentido. Entonces, es muy importante esto, que de alguna forma la honestidad dentro de los sistemas gubernamentales se mantenga para no perder el rumbo o no perder los objetivos de las mismas.
Ahora, vamos a ver cómo viene la integración y de ahí deriva el tema de la autonomía también. ¿Te has preguntado cómo se conforma tu gobierno municipal? El municipio es uno de los 3 órdenes de gobierno que existen en nuestra república: federal, estatal y municipal. Este es gobernado y administrado por un ayuntamiento. Este ayuntamiento está conformado por un presidente, que será el presidente municipal, y un número de síndicos y regidores que la ley determina, todos elegidos en votación. El presidente municipal y síndicos por mayoría relativa, esto es, que son de la planilla que ganaron la votación, mientras los regidores son de representación proporcional. Por lo tanto, se reparten entre todas las planillas según el porcentaje de votos obtenidos. El ayuntamiento en su conjunto es la máxima autoridad de un gobierno municipal. De acuerdo con el artículo 115 de nuestra Constitución, los municipios tendrán a su cargo por lo menos las siguientes funciones y servicios públicos: agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, así como administrar reservas territoriales, uso de suelo y reservas ecológicas. Para hacer todo esto, el ayuntamiento se apoya en la administración pública municipal, creando dependencias que le estén subordinadas directamente. Esta las puede suprimir, fusionar o modificar atendiendo a las necesidades específicas del contexto social y temporal del municipio, así como a su capacidad financiera. Es así entonces como en un plano general se pone a funcionar un gobierno municipal. Esto para llevar los servicios a todos los ciudadanos que integran y forman parte del municipio. Bien, entonces, eso es algo muy importante, el tema de la operatividad dentro del municipio. No solamente depende del presidente municipal, porque también los regidores van a hacer en este momento el cabildeo, van a cuestionar incluso los puntos que se pongan a acordar o que se implementen o que se traten de implementar dentro de la propia, pues sí, en realidad dentro de la propia administración, a efectos de obviamente dotar de los suficientes o de las mejoras necesarias para el poder municipal. Y eso son de las cosas que hay que tomar muy, muy en cuenta en ese sentido y en ese aspecto. Ahora ven, las autoridades municipales eran las más interesadas en fomentar el desarrollo, ¿no? Que esto es básicamente, pues, si ellos viven allí, ¿no? Es decir, tú no puedes desear a lo mejor la detonación económica de la Ciudad de México si yo vivo aquí, ¿no? O si eres de Tlaxcala, ¿no? No vas a desear que Baja California crezca económicamente. Obviamente vas a querer que tu municipio esté en constante crecimiento, y es allí donde viene el tema de la situación o de la complejidad en materia, en materia de interés común de detonación. Entonces, si por un lado se les había dado libertad política, si se alardeaba de que una revolución social había amparado a los municipios y que bajo este auxilio se había conseguido una libertad de tanta importancia que les había devuelto lo que por tantos años se les había arrebatado. Siendo consecuentes con esa idea, no podía dárseles libertad por una parte y restringiéndoles por otra. No podía dárseles libertad política y coartar hasta lo último lo último de la libertad económica, porque entonces la primera no podría ser afectiva y quedaría simplemente consignada en la Carta Magna como una bella idea y no como se llevaría a la práctica, porque los municipios no podían disponer de un solo centavo para su desarrollo sin tener antes el pleno conocimiento del gobierno de su estado. Martínez Escobar, es decir, el diputado, en aquella discusión, hizo notar que, aparentando darles una gran facultad, se intervenía en asuntos a través de los inspectores estatales y que para ser innecesaria la existencia de estos, los municipios debían recaudar sus propios impuestos, ¿no? Entonces viene la facultad de que los propios municipios podían, pues en este caso, ¿cómo explicarlo? Tener facultades para, obviamente, su propio,
su propio beneficio, ¿no? Es decir, que pudieran tener la capacidad de captar dinero para seguir dotando de los servicios que se habían dado y que se habían generado de manera obligatoria en el 115 de la Constitución. Pero después hubo una reforma constitucional en 1983, esta gran reforma que se da, para aquellos años ya estaba el presidente de la Madrid. El presidente de la Madrid fue presidente de la República de 1902 a 1988, y él es literalmente a quien le toca el tema de la reforma constitucional. He de recordar que, pues antes, en el régimen priista, pues todas las decisiones eran tomadas por parte del presidente y los diputados en realidad no cuestionaban, como ahora lo hacen, las decisiones del señor presidente. Probablemente aquellos que lo hacían no eran tan severos como ahora sí lo tenemos, y probablemente muchos de ellos se preferían callarse, obviamente por las consecuencias políticas y personales que pudiera recaer algún tipo de crítica. Entonces, esta es una realidad a la cual tenemos que situarnos para comprender cómo se da el contexto de aquella reforma y también para comprender también cómo operaba en realidad los gobiernos en aquellos años. Fíjense, la reforma constitucional. Esta innovación garantiza un mínimo de autonomía financiera para los municipios, ¿no? Ya que se les señalan en la propia Constitución fuentes exclusivas de recaudación y concomitantemente se les obliga a prestar los servicios más elementales para su conformidad. Tanto al concederles recursos como al imponerles obligaciones se toman en cuenta las diferencias socioeconómicas entre ellos, ¿no? Y era lo que yo les decía hace un momento. No todos los municipios tienen la misma capacidad. Hay algunos que obviamente, tienen menos recursos que otros. Eso es de facto, ¿no? O sea, no todos van a tener la misma capacidad y esto es completamente natural, existen ciertas situaciones verdaderamente complejas para ellos. Ahora vamos a ver esta parte. Tanto al concederles recursos como al imponerles obligaciones se toman en cuenta las diferencias socioeconómicas entre ellos, por lo que se deja a las legislaturas locales la posibilidad de delegar en sus subdivisiones políticas de prestación de más servicios, si están en condiciones de proporcionarlos o de cooperar con ellas para el suministro de servicios respecto a los cuales no puedan hacerse cargo íntegramente, y tocamente a los impuestos privativos de los municipios cuando estos no puedan realizar todas las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones que les corresponden. Pueden celebrar convenios con sus estados para que sean estos los que tengan a cargo los siguientes. Conforme al texto constitucional, corresponde a las legislaturas de los estados aprobar las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisar sus cuentas públicas. Y con base en los ingresos disponibles, esto es la innovación de los ayuntamientos, aprueban sus presupuestos de egresos, que es en qué van a gastar el dinero. Porque algo muy importante, el tema de que tú puedas recaudar también implica en que manifiestes cómo es que lo vas a gastar. Entonces, puedes tener ingresos, pero también tienes que tener un presupuesto de egresos, en donde específicamente vas a focalizar hasta ese momento el tema y la trama de los recursos. Eso es algo muy, muy importante. Los propios municipios pueden establecerlo. Los municipios administran libremente su hacienda, integrada por los rendimientos que les pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos de las legislaturas que establezcan a su favor, y por las participaciones federales que corresponden, que era lo que yo les decía hace un momento. También hay participación del gobierno federal en ellos, no todo lo recaudan ellos, esa es una realidad. Ellos también tienen la capacidad de seguir y de continuar, en este caso, captando recursos. Los derechos originados por la prestación de servicios públicos a su cargo, los cuales de forma enunciativa son enumerados en de la propia Constitución: agua potable, ¿no? Que era lo que yo decía, agua potable, hay que darlos, alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados centrales, abasto, panteones, rastros, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Si así fuera necesario y lo determinan las leyes, los municipios proporcionarán esos servicios con el consumo de los estados. Para suministrar más eficazmente estos servicios, pueden asociarse y acondicionarse a los municipios con un mismo estado, previo acuerdo de los ayuntamientos y con su ejecución a la ley. Las contribuciones incluyen tantas adiciones se establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras, así como para que tengan por base el cambio del valor de los inmuebles. Los municipios pueden celebrar convenios con el estado para el que les pertenezca, para que éste se haga
cargo de algunas de sus funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer ninguno de los gravámenes mencionados en los párrafos anteriores, sino solo bienes de dominio público de la Federación, de los estados o de los municipios que estarán exentos de las contribuciones. Las leyes federales no concederán excepciones en alguna de los tributos mencionados y las leyes locales no establecerán excepciones ni subsidios respecto de las mismas a favor de personas físicas o morales ni de instituciones oficiales privadas. Que eso es algo muy importante, es decir, te dejan la facultad de poder tener tu hacienda, obviamente con la obligación de dotar todo ese tipo de servicios, pero te permiten la libertad, que en este caso implica el poder generar la recaudación existente. Y bueno, eso ayuda muchísimo, porque dentro de la recaudación se permite precisamente tener la capacidad de tener recursos necesarios, ¿no? Vamos, es importante que entre ellos puedan tener esta situación de generalidad. Ahora, vamos a ver en este caso cómo logran integrar la hacienda a los propios municipios, cómo es que logran obtener recursos de los municipios, que también resulta algo bastante interesante. Ingresos propios municipales. Para poder conocer los ingresos de la municipalidad es importante entender en primera instancia cuáles son los elementos de la hacienda pública. La hacienda pública la entenderemos como el conjunto de recursos financieros y bienes patrimoniales de que dispone el gobierno municipal para la prestación de servicios públicos y promoción del desarrollo. Entenderemos entonces que la hacienda pública, los elementos financieros se integrarán por el ingreso, el gasto, el patrimonio municipal y la deuda pública municipal. Todos estos regidos en un marco legal. Este marco jurídico de la hacienda pública la podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular en el artículo 115, así como en las leyes de coordinación fiscal, el presupuesto de egresos de la Federación, y en materia estatal, en la Constitución local, en el Código Financiero Municipal y en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado. Ya para el ámbito municipal tendríamos que recurrir a la Ley de Ingresos y al presupuesto de egresos municipal, entre otros. Los ingresos en la hacienda pública entonces estarán compuestos por los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y aportación de mejoras, que los consideraremos como ingresos propios y que serán el tema a tratar. Pero no dejaremos de mencionar que también se integrará con los ingresos extraordinarios, las participaciones y las aportaciones federales. Estas dos últimas como parte de las transferencias federales. Los ingresos municipales, los impuestos. Los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y las morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho que prevén estas leyes. En este sentido, el impuesto que encontramos para cobrarse en las municipalidades es el impuesto predial, y dos que de una u otra manera se asocian directamente a él: el traslado de dominio y sobre los fraccionamientos. Toda persona que posea un predio tendrá la obligación de pagar el impuesto predial. Si lo vende, tendrá la obligación de pagar el traslado de dominio, y si lo subdivide, sobre este fraccionamiento. En algunas leyes de carácter estatal también podemos encontrar algunos impuestos que los estados ceden a los gobiernos municipales. Los derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios que presta el ayuntamiento en su función de derecho público. Dentro de estos derechos encontramos aquellos que están asociados directamente al artículo 115 en materia de servicios públicos: agua, rastros, panteones, alumbrado público, mercados, etc. Pero también aquellos otros que son de carácter administrativo, como el registro civil, el uso de vías y áreas públicas para comercio, la expedición de licencias y las constancias de residencia.
Una diferencia entre el impuesto y el derecho es que en el derecho debe existir una solicitud por parte del ciudadano y en segundo momento una contraprestación de un servicio público o de un servicio administrativo por parte del gobierno municipal. En tercer momento encontramos los productos. Entendemos los productos como las contraprestaciones que recibe el ayuntamiento por los servicios que presta en función de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en los casos previstos por la ley. En este sentido, los productos que encontramos son la venta o el arrendamiento de bienes muebles municipales. En particular, a lo mejor el municipio genera un estacionamiento y va a cobrar por él un estacionamiento, ya sea en un predio particular, propiedad de la municipalidad o en la vía pública. También por el arrendamiento de los terrenos, de los montes, de los pastos y demás bienes propiedad del municipio que se encuentran en su territorio. Los aprovechamientos son los ingresos que percibe el ayuntamiento por su función de derecho público, distintos de las contribuciones de los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtienen los organismos descentralizados y las empresas de participación municipal. El aprovechamiento está ligado en particular a la parte del rezago. El rezago es todo aquel impuesto o derecho que no se nos pagó en nuestro momento, pero que la municipalidad tiene pues la obligación y el derecho de cobrarlos posteriormente. El aprovechamiento también se compondrán en función de ese rezago, de las multas, los recargos y los gastos de ejecución que se le tengan que sumar al incumplimiento del pago. Las contribuciones de mejoras es la cantidad que fija la ley de Hacienda Pública Municipal a las personas físicas y morales que tienen derecho a percibir como aportación a los gastos que ocasiona la realización de obras de mejoramiento o la prestación de un servicio de interés general comprendidos para el beneficio común. En otras palabras, la contribución de mejoras es la cantidad que reciben los gobiernos a cargo de las personas físicas o morales que se ven beneficiadas de manera directa por la realización de las obras públicas. También dentro de los ingresos municipales tenemos el financiamiento. Son recursos financieros que los gobiernos obtienen para cubrir el déficit presupuestal. La deuda contratada a través de suscripción o emisión de títulos de crédito. El financiamiento es la deuda pública. Y para terminar, tenemos las participaciones que estarán ligadas a diferentes fondos de los recursos federales participables, como es el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Impuesto sobre Autos Nuevos, la Tenencia y el Impuesto sobre Productos Especiales. Las aportaciones que se integrará básicamente con dos fondos, el Fondo de Infraestructura Social y el Fondo de Fortalecimiento Municipal, también conocido como el Ramo 33. Estos dos últimos, las participaciones y las aportaciones, son transferencias de carácter federal. Un poco para concluir, podemos decir entonces que los ingresos municipales, y en este caso los que nos interesó, fueron los ordinarios directos o ingresos propios, y se componen de los impuestos, de los derechos, de los productos, los aprovechamientos y las contribuciones de mejoras. Tenemos otros dos que son ordinarios indirectos, conocidas como las transferencias, y que se componen de las aportaciones y las participaciones de carácter federal. Finalmente, el financiamiento, que no es otra cosa más que un recurso de carácter extraordinario, también conocido como deuda, y que se obtiene tanto de programas federales, programas estatales o apoyos internacionales, que serían recursos adicionales que se podría hacer llegar el gobierno municipal. Bien, como podrán darse cuenta, el tema del municipio es bastante complejo, pero sí permite esta figura que pueda de alguna manera tener los suficientes recursos para financiarse de manera excepcional. Vamos, el municipio, al tener esta autonomía, es capaz de decidir en qué y en qué no gasta, en qué gasta y en qué no gasta, que eso es algo fundamental.
Ahora, en esta postura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Circunstancias y razones que movieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a reconocer al municipio como poder político, que es algo muy importante y sobre este tema, ¿no? Aquí quien reconoce al poder político del municipio o de los ayuntamientos es directamente la Suprema Corte. Fíjense, el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, promueve juicio de amparo ante el juez segundo distrito del Estado contra los órganos de los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad por considerar anticonstitucional o inconstitucional la expedición, aprobación, promulgación y publicación del decreto, que redujo el porcentaje correspondiente al municipio en las percepciones estatales provenientes del Fondo General de Participaciones y del Fondo Financiero Complementario de Participaciones, que por un decreto previo que no llegó a entrar en vigor había sido aumentado a 35% hasta quedar vigente al 20%, señalado por la Ley de Coordinación Fiscal Federal y por la Ley de Coordinación Fiscal del Estado. Dicho amparo fue sobreseído por considerarse que el municipio puede asumir dos personalidades, una como sujeto de derecho público y de entidad soberana abstracta, y otra como sujeto de derecho privado poseedora de bienes propios indispensables para ejercer sus funciones, que básicamente, en pocas palabras, significa esto, de cuando tú eres una persona de derecho público, es que vas a actuar dentro de los diferentes órganos de gobierno para alcanzar los fines. Y cuando habla acerca de que también puedes ocupar como una entidad privada, es que también puedes generar actos o contratos con particulares, obviamente para resguardar en esta situación los bienes del Estado, así como también incluso poder aumentarlos o generar algún tipo de lucro, que esto de alguna forma ha generado mucha complicación, sobre todo en la operatividad, en cómo se han dado este tipo de negociaciones. Dadas las circunstancias, al recurrir al juicio de garantías contra los actos reclamados, lo hizo como entidad soberana, como persona moral de derecho público que impugna un acto que lesiona derechos públicos, por lo que es improcedente el juicio de amparo, que es una defensa de las personas morales oficiales cuando se afecten intereses patrimoniales o de los particulares en contra de los abusos del poder de la autoridad. La autoridad municipal interpuso amparo en revisión, que es básicamente el recurso que se interpone contra la sentencia del amparo que se ha negado. Entonces, si te niegan el amparo y no estás de acuerdo, procede el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que los conceptos manifestados por el juez de distrito no le eran aplicables porque el municipio no es entidad soberana, aduciendo que únicamente los poderes de la Unión y los poderes estatales tienen el carácter, por lo que rechazó categóricamente como contrario a la tradición constitucional y a las normas constitucionales, que el municipio fuera entidad soberana, que por tanto era absurdo que se le negara el derecho constitucional de proveer el juicio de amparo cuando se afectaban intereses patrimoniales, cuando no quedaba protegido el precepto constitucional que establece la competencia de la Suprema Corte para reconocer las controversias sobre la constitucionalidad de los actos de los poderes de un mismo Estado. El municipio, ¿no?, se apoyó en resoluciones emitidas de la Corte en 1919 y 1939 y en las que señala que aun cuando la base de la división territorial de la organización política administrativa de los estados del municipio era libre, aun cuando formaban de un organismo independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, tienen la personalidad jurídica para todos los efectos legales, ¿no? Que se implica en este caso promover en contra de esta acción que no era inconstitucional, que obviamente afectaba el decreto del Congreso del Estado. Tales como condiciones no le atribuían a los municipios de carácter de poder político y asimismo que no obstante la autonomía y libertad que le había concedido a los municipios, la nueva Constitución de 1917 no tenían todos los privilegios de un poder indispensable dentro del Estado. No implicaba que adquirieran los derechos y prerrogativas de un cuarto poder. Defendió el ayuntamiento su postura que como persona moral oficial cuyo patrimonio se lesiona podía impugnar las decisiones violatorias durante el juicio de amparo y se basó en el municipio de decisión de la Suprema Corte, en que era inconstitucional el acto del gobernador y en un estado por el cual incautaban los arbitrarios municipales, pues el constituyente había querido que los ayuntamientos fueran administradores de sus intereses y constituyeran la base de una organización política y administrativa en todo punto indispensable, que eso es algo muy importante. Una cosa es ser administrador y otra cosa es ser autónomo con plenas facultades, ¿no? Para que tú puedas generar este tipo de argumentos. Ahora, ¿cuál fue la decisión de la Corte? De acuerdo con el ministro Azuela, Manuel Azuela Buitrón, la iniciativa de reformas de 1983 del artículo 115 tuvo el firme propósito de brindar a la célula básica de la organización política mexicana un auténtico fortalecimiento para permitirle tener una actuación más amplia y apoderada de interés político. A su juicio, los objetivos fundamentales de la reforma consisten en apuntalar la estructura jurídica de los municipios, al establecer indispensables para la suspensión y separación de los ayuntamientos, así como para suspender o revocar el mandato que alguno de los miembros en consolidar la hacienda municipal, al señalar que los recursos mínimos que ha de encontrar dicha jurisdicción para cimentar la autosuficiencia económica y al ratificar su libertad para administrar su hacienda
en vigorizar jurídicamente estas demarcaciones, al conocerles personalmente personalidad jurídica, derecho a manejar su patrimonio y facultad para expedir de acuerdo con las bases fijadas por las legislaturas de los estados y a los que pertenecen las bandas de policía y buen gobierno, así como los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general en sus respectivas demarcaciones y en asegurar a los trabajadores del servicio de los municipios mediante la regulación de sus relaciones laborales en las constituciones y en las leyes locales, de acuerdo con los preceptos de la Constitución Federal y sus contribuciones y disposiciones reglamentarias. La intención de la reforma, ¿no?, que se analiza fue constituir un auténtico poder. La soberanía nacional reside esencialmente originalmente en el pueblo, en base al artículo 39, y se manifiestan dentro de tres funciones: legislativa, ejecutiva y judicial, que se ejercitan a través de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tanto a nivel federal, estatal, así mismo como en el municipio. Y así es básicamente como se le reconoce al municipio la facultad y la potestad de poder político. Al final, la Suprema Corte, para no complicarnos, manifiesta y le da esa facultad, en este caso al municipio, de poder ser un órgano autónomo, capaz de recaudar, así como también de poder ejercer el egreso, es decir, sus gastos, plenamente sin ningún tipo de limitación, en base a los congresos locales. Entonces, esa es la facultad y ese es el por medio y esa es la decisión de la Suprema Corte del por qué actualmente consideramos al municipio como un poder político. Pero bueno, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.